Bienvenidos a Por la Izquierda a través de VRTV Noticias, que a su vez se reproduce, se retransmite a través de aporrea.org, nuestro punto de contacto, nuestro Twitter, @NickmerEvans. Hoy vamos a tocar varios puntos, varias informaciones de interés con los cuales vamos a tratar un poco de analizar la actualidad del país. Por una parte, vamos a iniciar con algunos temas de oposición. Voluntad Popular no irá con la MUD en 100%. Esto lo podemos deducir de un artículo que podemos ver en pantalla de Entorno Inteligente, en donde ya hace unos días Voluntad Popular anuncia que esta semana, aunque dice que la semana que viene es en esta semana, va a decidir sobre la tarjeta única. Esta duda que presenta Voluntad Popular es un poco el reflejo de lo que en este momento sucede en la discusión dentro de la oposición venezolana, que se centra o aparentan centrarse en un elemento que parece trascendente. Ellos lo ubican incluso en un plano absolutamente de trascendencia, como lo es el hecho de si la tarjeta única va a definir más o menos votos en apoyo a la oposición. Por supuesto que hay organizaciones dentro de la Mesa de la Unidad Democrática que no están de acuerdo con la tarjeta única por el simple hecho de que jurídicamente van a tener que renovar su existencia después de estas elecciones. Pero además también entra en juego el hecho de la posibilidad de que estas organizaciones, grandes o pequeñas, tengan esa capacidad de poder renovar, de poder recoger nuevamente firmas y generar la percepción de que hay un mantenimiento, una preservación de estas tarjetas. Por supuesto que esto pareciera relevante, pero en la Mesa de la Unidad Democrática se extravía absolutamente porque pensando que esto es lo más relevante del asunto, pues resulta ser que obvia el punto fundamental de lo que debe ser una estrategia política hacia las próximas elecciones parlamentarias, el hecho de tener alguna propuesta para el país. Ellos se preocupan más por discutir sobre el asunto de si van a tener una tarjeta única o no, como si esto atrayera votos, pero al final lo que realmente puede atraer o no votos en las próximas elecciones a cualquier organización política es la posibilidad de que tengan propuestas al país, que se conecten con el país, que tenga algún tipo de interpretación, que se convierta en una vocería, en una caja de resonancia de la realidad. Esto no solamente es un problema exclusivo, además, hoy en día de Voluntad Popular o la Mesa de la Unidad Democrática. La otra realidad es que hoy en día también el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico viven el mismo dilema. Hoy, estando en el gobierno ya durante 15 años, la dificultad que tiene el gobierno de poder generar una expectativa de avance, de progreso, de la necesidad de salir de la crisis, que es lo que siente el país, no se siente reflejado en lo que en principio pareciera una estrategia de campaña, que es el hecho de poder no solamente asociar la imagen, el secuestro de la imagen del presidente Chávez, sino además también centrar la atención en función de música, de consignas, de una aparente sensación de alegría cuando el pueblo realmente lo que está reflejando es un nivel importante de descontento. Estos dos sectores cupulares, tanto de la oposición como del gobierno, hoy se deslastran de lo que está pidiendo el país. El país está pidiendo propuestas puntuales para el proceso electoral que viene, para convencerse de que el candidato que entra en una fórmula, sea la que sea, forma parte de un conjunto de propuestas que realmente pueden plantear la salida de la crisis. Por otra parte, vamos a cambiar inmediatamente de tema. Vamos a ver ahora a través del portal del Nacional una información que se titula de la siguiente manera: en Altavista denuncian amenazas y extorsión. Esto está un poco vinculado, o mejor dicho, directamente vinculado a unas protestas que se generaron en Catia. Han sido una sucesión de hechos y en Catia en esta última semana ha habido dos hechos importantes: un asesinato de un comerciante en el centro comercial Propatria, en un local bastante concurrido de venta de zapatos y de artículos deportivos en el centro comercial Propatria, y además también la gente organizada en el sector de Altavista, pues ya bajo la zozobra de los hechos de extorsión y de amenaza que han vivido en estos últimos tiempos, decidió organizarse
y salir con pancarta en mano a exigir al frente del módulo de la Policía Nacional, de una de las sedes de la Policía Nacional, que por cierto está a pocos metros, cruzando la avenida Sucre, está el módulo de la Policía Nacional, que cumplan su función en relación con el resguardo de la zona. Esto, más allá de analizar el caso en específico de Altavista o del Centro Comercial Propatria, lo que creo que es importante relevar es el hecho de que los niveles de inseguridad hoy pareciera no ver ni tienen ningún tipo de distingo desde el punto de vista político. Vemos la arremetida en relación con una OLP, un operativo nuevo del gobierno en relación con la posibilidad de organizarse para poder tratar de liberar al pueblo de los problemas de inseguridad, de la organización delictiva que existe hoy en el país, la increíble articulación de los pranes que desde las cárceles están dirigiendo acciones violentas en contra de la ciudadanía y que, por cierto, el día de hoy el defensor del pueblo reconoce que hubo excesos en relación con el operativo que se hizo en la Cota 905, para sumar un poco la descripción del cuadro del problema de inseguridad que se ha estado viviendo en estos últimos días. Y hay que reconocer que el gobierno está tratando de generar una acción que ha generado algún nivel de simpatía por parte de la población venezolana, porque se ha demandado, se ha creado la sensación de la necesidad de una mano dura que por supuesto inevitablemente está asociada con la posibilidad de excesos policiales, de excesos militares en relación con la atención del problema por el cúmulo de tiempo que tiene esta no solamente sensación, sino esta realidad de inseguridad que vivimos hoy en día. En todo caso, se atienden algunos casos específicos, la Cota 905, porque hubo unos tiros en contra de una caravana del ministro de Deporte que debe transcurrir por ahí para llegar a la sede del IND. También hay toda una desbandada en relación con la persecución del Picure y toda esta situación en el estado Aragua, específicamente en Maracay, pero pareciera que se atendieran. Incluso hubo una captura inmediata, casi extraordinaria, cuando gente asociada que trabaja con el exalcalde Freddy Bernal y diputado Freddy Bernal, hicieron un secuestro en un edificio en Plaza Venezuela, en el Pórtico, e inmediatamente el señalamiento de Freddy Bernal de que irán en contra de los que hicieron eso y la eficiencia de que en 12 horas capturaron a la gente, genera dos sensaciones distintas. Una, la posibilidad real, la evaluación de la posibilidad real de que el gobierno puede atender cuando lo desea y cuando le da la gana los problemas de inseguridad. Pero el otro problema es que hay que estar bien conectado o ser parte de los intereses, tocar los intereses de determinados sectores del gobierno para que realmente este problema sea atendido. Este problema es un problema estructural. Hemos dicho ya reiteradamente en este programa de la necesidad de atender de fondo el problema de la impunidad, el problema de la asistencia en relación a la concepción de la seguridad que se tiene hoy en día. Lamentablemente el gobierno cae en la trampa de pensar que todo se resuelve con represión. Por supuesto que hay que atender y aplicar la fuerza en función de estos sectores organizados que ven débil a la respuesta del gobierno y ven débil a la posibilidad de que realmente haya un sistema que garantice la seguridad. Pero por otra parte, los excesos también pueden estarse prestando para otras cosas y el punto de equilibrio precisamente de una política gubernamental tiene que tener el sentido de la capacidad de organización popular como parte incluyente del proceso de resolución del problema. Y es ahí en donde, y además la posibilidad de que la gente se organice y que no sienta que después de que se organiza y después de que articula con el Estado, resulta ser que cuando el hombre lo detiene, pues inmediatamente es liberado a través de un sistema judicial corrupto, absolutamente corrompido, en donde no llegó nunca el proceso revolucionario conducido por el presidente Chávez. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a meter un poco en lo que aparentemente es un problema de farándula política, pero vamos a ver que no es un problema como tal desde ese punto de vista. Vamos a ver en el Nacional un titular que menciona o el vicepresidente de TV, Roberto Messuti, responde a polémica por compras en Curazao. Rodó en las redes recientemente el hecho de que Roberto Messuti, alguien lo grabó haciendo un mercado en Curazao. Esto se une un poco también a las informaciones e incluso las fotografías que se tomaron en relación a lo que es el presidente de TVS, que también fue capturado en unas imágenes que no fueron desmentidas. Roberto Messuti
es una persona de reciente incorporación al gobierno bolivariano y mucho más en la etapa del presidente Maduro, que ahora se define chavista, pero que en verdad que nunca lo vimos haciendo durante 15 años ningún tipo de labor asociada directamente a las luchas por la construcción del proceso revolucionario. Pero ese no es el problema, no entremos en el cuestionamiento personal o individual. En todo caso, lo que nos llama mucho la atención es que este señor no desmiente un problema que está siendo denunciado de manera permanente por gente que se vincula, que se siente perteneciente a una concepción política denominada chavismo y que se construye bajo valores del socialismo. En ese sentido, el hecho de que en este momento de crisis, en donde todos estamos haciendo colas, la gente honesta de este país está haciendo cola para poder adquirir los productos básicos, que haya funcionarios del Estado que puedan brindarse su privilegio, porque incluso tengan mucho dinero acumulado y sean hijos de papá y mamá, que puedan tener un avión permanente para ir a cualquier parte a hacer su mercado, pero que no tengan la conciencia política de vivir lo que vive el pueblo venezolano y de entender su responsabilidad en cuanto a esto, en cuanto a dar el ejemplo, y que pues vayan tranquilamente a abastecerse en Curazao sin ningún tipo de prurito en relación a lo que está viviendo el pueblo venezolano, habla muy mal de un funcionario público que se diga revolucionario y mucho menos que se afirme como chavista. En este sentido, la reflexión es precisamente hacia esa nueva clase social que empieza a gestarse, esa casta que empieza a gestarse alrededor de la cúpula del proceso revolucionario, que pues pareciera no tener mucha conciencia realmente de lo que significa ser un representante, ser un vocero o ser un funcionario público de un gobierno revolucionario en un país que está en crisis como el que vive actualmente, la que vive actualmente Venezuela. Y eso, por supuesto, que tiene una significación importante en relación al hecho de la conciencia política. Y recuerdo, y con esto cierro, un artículo que escribí en el proceso de campaña del presidente Maduro, unos días antes del inicio de la campaña electoral. Las sumas que no suman. Fue una carta dirigida a Maduro que lamentablemente se interpretó como una carta que iba con una intención de fondo de tratar de cuestionar o de tratar de convencer a la gente de que no votara por Maduro, cuando lo que estábamos advirtiendo en esa comunicación era el hecho del desvío en relación con la estrategia de campaña y esa desconexión que desde un principio se ha vivido y que hoy se sigue viviendo con personajes como estos que van a hacer mercado a Curazao y todo el mundo lo sabe. Y lamentablemente no tienen manera de poder argumentar el hecho de cómo se dicen funcionarios de un gobierno revolucionario y no padecen lo que está padeciendo el pueblo. Vamos a pasar a un contexto un poco más internacional. Vamos a ver en un artículo publicado en Aporrea, un reportaje que se hace, que se titula de la siguiente manera: Cuba sí, yanquis también. Dice Silvio Rodríguez tras la reaparición de las relaciones Estados Unidos y Cuba. Esto viene un poco en relación a la invitación que le hacen a este afamado cantante cubano de trova a la inauguración de la sede de la Embajada de Cuba en los Estados Unidos. Y por supuesto que él, en una reflexión bastante interesante, hace un llamado de atención en relación al hecho de que él nunca pensó que iba a vivir una experiencia como esa, de ir a Washington y cantar en un momento en el cual pues, se restablecían las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Ahora bien, una cosa es eso y otra cosa es tratar de cambiar la frase, ¿no? Esta de Cuba sí, yanquis también, porque era Cuba sí, yanquis no, es la frase original, que fue una consigna de lucha por parte de los cubanos y por parte del gobierno de Fidel Castro durante muchísimos años. Creo que ahí realmente se presta a confusión un poco este restablecimiento de relaciones que aplaudimos, que creemos que es importante, que creemos que responde a una realidad de dignidad del pueblo cubano, de una lucha de resistencia ante un bloqueo absolutamente absurdo. Pero los metamensajes que se generan producto de esta reconciliación en la forma de negociar y de relacionarse por parte de Cuba y de los Estados Unidos, pareciera ir un poco en contravía a lo que eran las aspiraciones iniciales de esa resistencia por parte de Cuba en relación con esas luchas. Una cosa es
que se restablezcan relaciones con los Estados Unidos, otra cosa es que se haga una fiesta y una algarabía por la posibilidad de ahora una política en donde pareciera que los Estados Unidos va a ganar mucho más que lo que va a ganar el pueblo cubano y el gobierno cubano en relación con un restablecimiento de relaciones económicas que facilita la penetración del proceso revolucionario en Cuba, más allá de la voluntad que puede haber en relación con la normalización y la superación de un bloqueo. Solamente hago esta reflexión en función de una reflexión que evoca un poco cambios de consigna que pueden estar generando algún tipo de confusión en relación a lo que es la lucha originaria de la superación del bloqueo en Cuba y que creo que es importante analizarla más allá de si estemos o no de acuerdo con la forma de gobierno que se aplicó como resistencia ante este bloqueo por parte de los Estados Unidos en Cuba. Vamos a pasar a otra información. Esta información viene proveniente de aporrea.org y se refiere a la detención de 6 empleados del SAIME en Caracas por entregar documentos en forma ilegal. Esto, por cierto, sucedió en el SAIME del Centro Comercial Propatria. Algunos funcionarios que estaban cobrando por la tramitación de ciertos documentos del SAIME. Y por una parte felicitamos, creo que es importante felicitar el hecho de que se tomen medidas en relación con estos funcionarios que se convierten en funcionarios corruptos en el momento en que cobran por cualquier tipo de servicio que naturalmente debe cumplir una institución como el SAIME. Ahora bien, el dilema fundamental está en que esto es absolutamente recurrente, esto es permanente. Aún a pesar de que se debe reconocer la voluntad del asunto, la pregunta es cuál es el origen que está generando este tipo de problemas dentro de la administración pública y específicamente en el SAIME. ¿Y por qué cada 2 o 3 meses o cada 6 meses estamos escuchando que existe este tipo de problemas en donde funcionarios se corrompen? ¿Y cuál es la facilitación que existe y la complicidad que puede existir? Y además la otra pregunta de fondo es, ¿estos funcionarios lo hacían sin que hubiese ningún tipo de responsabilidad por parte de altos funcionarios del gobierno que no estuviesen involucrados o al tanto de lo que está pasando en este y otros SAIMES que seguramente se irán develando en el tiempo futuro? La pregunta va necesariamente por ubicar el hecho de que la lucha contra la corrupción algunas veces se radica en poner en el tapete a los pendejos con nombre y apellido, pero algunas veces se invisibiliza lo que está detrás, que es la posibilidad de que un sistema esté corrompido, pero que además de que el sistema esté corrompido, también la impunidad de aquellos funcionarios y aquellos directivos que durante meses o años estuvieron presenciando actos de este tipo y que no tomaron las medidas a tiempo o que incluso por omisión o por desconocerlo, pues también son parte cómplice de una acción como esta. Insistimos, vamos a felicitar la acción, pero vamos también al fondo. Y vamos a cerrar con una información también en el contexto internacional. Y vámonos ahora al portal del estímulo. En el portal del estímulo vamos a ver el siguiente titular. Donald Trump encabeza encuestas por candidatura republicana. Quisimos relevar un poco esta información, no tanto porque consideremos que sea muy importante que Donald Trump esté punteando esta candidatura republicana, sino por lo que significa el hecho de que Donald Trump esté rompiendo en este momento los parámetros de conducta electoral que regularmente respondían a unas tendencias un poco más conservadoras y mucho más en el Partido Republicano. Este hombre es un hombre que representa un emporio económico importante, pero además también toda una estructura de marketing político, que ha logrado, descalificando a México y a los mexicanos, descalificando a América Latina, descalificando toda una serie de elementos que parecieran estar conectados con la idiosincrasia del pueblo estadounidense, el hecho de un rechazo a determinados elementos que a este Donald Trump no le importa fortalecer y que por el contrario se puede convertir fácilmente en un vocero para poder captar la atención en un proceso de marketing político y aglutinar la opinión pública a favor de su candidatura en función del odio que representa la xenofobia que existe en el pueblo de los Estados Unidos. Pero otra cosa también importante es lo siguiente. Un país desarrollado, ejemplo del mundo, una sociedad admirada
por mucha gente en el mundo que quieren emularla, el sueño dorado, el sueño americano que muchos desean vivir, y esta sociedad resulta ser que se asocia con una de las figuras más perversas desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista del manejo económico. Es interesante reflexionar sobre el deterioro que existe en este momento en esta sociedad estadounidense y ojalá pedimos y reflexionamos en relación con aquellos que incluso siendo venezolanos tienen una doble nacionalidad, hacia el hecho de que pensemos un poco que este ámbito de referencia en el contexto internacional no termine siendo una referencia para el resto del mundo y pensar que se hace campaña o que lo mejor es hacer campaña exacerbando los odios del pueblo. Los odios de la gente, cuando más bien lo que hay es que precisamente formular propuestas políticas mucho más coherentes y mucho más si estamos hablando de la gran potencia de los Estados Unidos. Hasta acá entonces un programa más de Por la Izquierda. Queremos hacer nuevamente mención al hecho de que Eiber Barreto no está con nosotros en el programa. Esperemos que en los próximos programas pueda reincorporarse. Anda resolviendo asuntos personales importantes y esperemos que pueda solventarlos de la mejor manera. Muchísimas gracias y un abrazo del tamaño de la patria grande.